Bien, retornamos muchachos. Segundo bloque de escenario social para esta jornada, para esta primera jornada ya del 2021. Eh, a ver, como normalmente este segundo bloque siempre lo dedicamos a la región, entonces quisiera yo partir señalando lo siguiente, muchachos. Esto fue un problema comunicacional, ¿ah? Que generó probablemente, o que gatilló, que las personas, que es un concepto que hemos acuñado nosotros aquí en el programa, terminaran entonces perdiéndole el temor al virus, ¿cierto? Y por otra parte también eh, no contribuyendo, ¿cierto?, a fortalecer el tema de las cuarentenas. Se dijo a principios del 2020, ¿cierto?, que estábamos preparados desde enero para enfrentar la pandemia. Se dijo que no nos pasaría lo de Italia, y Magallanes terminó siendo la Italia de Chile. Y Magallanes terminó siendo probablemente, si los datos no me fallan, la Italia de Sudamérica, probablemente. ¿Ya? Analizaremos seguramente, ¿cierto?, los componentes de por qué llegamos a esto, pero bueno, y ya lo hemos tratado en algún programa. Pero quiero partir esto, muchachos, para que entonces hablemos, ¿cierto?, del balance que podemos hacer respecto de lo que ha ocurrido en Magallanes, en función de lo que hemos dicho en nuestro programa, evidentemente, Cristian Alfredo. Te cedo la palabra, como siempre, parto contigo, Cristian. Mira, cuando, claro, el gobierno da varios mensajes, ¿cierto? Y dice cada disparate, y en realidad perdió el temor al pudor, ¿eh? Perdió el temor al ridículo, y no tiene el gobierno reparo en hablar ningún disparate, y es porque tiene una lógica propagandística propia del totalitarismo, ¿cierto? Con un corte absolutamente fascista, donde ellos señalan un poco lo que Alfredo antes se refería, pues, puros logros, puro éxito, y no se reconoce la realidad, ¿ya? Y se trata de engañar a la ciudadanía. Entonces, ante esos logros, ante esos éxitos, ¿cómo le vas a decir después a la ciudadanía que se cuide porque no hay capacidad para todo? Cuando le has sistemáticamente mentido los días previos diciéndole que hay capacidad para todo, que está el espacio Isla Riesgo contratado, ¿cierto? Que está, no sé, pues, que estamos preparados desde enero, y un sinnúmero de tonteras que al final nunca funcionan y se improvisan medidas. Y para colmo, entramos en procesos de cuarentena sin mucha lógica, sin mucha explicación, con las empresas funcionando, pero con la familia encerrada en la casa, con el pequeño comercio, la pequeña empresa, ¿cierto? Destruida, pero con la gran empresa apoyada. Entonces hay una suerte ahí de absoluta discordancia entre, entre el discurso que se da y lo que finalmente termina diciéndose. Yo quiero recordar, yo quiero recordar que cuando se impulsó la modernización tributaria, parte del mensaje del gobierno Piñera, esto fue el 2018, en el mensaje presidencial decía que esta modernización tributaria traía una serie de incentivos para reactivar la economía, dentro de los cuales estaba el apoyar a las zonas extremas porque se estaba extendiendo el plazo de vigencia de las leyes de excepción hasta el año 2035. Eso decía el mensaje, pero cuando uno leía el contenido del texto de ley que se estaba proponiendo, no había nada, ninguna mención a las leyes de excepción. No había ninguna ampliación de plazo. Y aquellas leyes que estaban mencionadas, como la ley Navarino, esa ley ya dura hasta el 2035, así que no había ninguna extensión de plazo, siempre había una adecuación de esa ley. Entonces, a través de varios colegas, el Colegio de Contadores, el parlamentario local, la senadora acá, Goich, estuvo molestando bastante también, y finalmente el Ejecutivo reconoció el error, y reconoció que el mensaje decía una cosa y el proyecto de ley decía otra. Y eso terminó en que finalmente al proyecto de ley se le hicieron indicaciones que se ingresaban en el Senado, y terminó con la extensión del plazo de la ley Navarino, con la extensión del plazo de la ley Austral, de la bonificación a la mano de obra y del DFL 15 hasta el 2035, que previamente no estaban incorporados, ¿ya? Entonces, hay un ejemplo claro que la ciudadanía tiene que estar atenta y tiene que estar informada, porque, como dice Alfredo, las cuentas públicas dan para todo. Entonces, al número se le puede torturar tanto que va a decir lo que uno quiera, ¿cierto? Igual como la tortura cuando se le aplica a las personas, que la persona va a decir al final lo que uno, se le tortura tanto que va a decir cualquier cosa. Al número lo mismo, se le puede torturar tanto que va a decir cualquier cosa, lo que uno quiera, ¿no? Pero tienen que haber parámetros entonces para hacer comparaciones y cuestiones medibles y creíbles. Pero yo insisto en una cosa, el gobierno no le tiene ningún temor a la mentira, le perdió el pudor
el temor, ¿cierto?, al pudor, al ridículo, y no tienen pacho en decir cualquier estupidez y disparate, ¿cierto? Pensando que en el fondo somos todos unos ignorantes, somos todos unos imbéciles, y que no nos damos cuenta de las cosas que se hacen. ¿Sí? Entonces, luego de eso, ¿qué ejemplo le voy a pedir a la ciudadanía? ¿Ah? Y peor aún, esto se replica también en las instituciones, porque que un general de carabineros diga que a ningún carabinero le van a tocar mientras él está al cargo, chuta, chanfle, que este es tu fondo. Estamos hablando de una institución, perdón. Yo con una sola declaración así, a ese director le dieron al periodo la renuncia inmediatamente. Inmediatamente. ¿Ah? Porque no es resorte de él proteger a los carabineros. Los carabineros están protegidos por el Estado de Derecho. ¿Ah? No están protegidos porque está tal o cual director. ¿Ah? Entonces, aquí, y eso es por un ejemplo nomás, pero ya todo el mundo aquí le perdió el pudor a hablar cada vez de pescados, tonteras, y esto no tenga consecuencias. Si las cosas deben tener consecuencias. Bueno, la consecuencia, para la gente que votó por Piñera, la sufrió durante todo este año, inoperancia absoluta del gobierno. ¿Ya? Sobre todo los empresarios. Sobre todo los empresarios. Acuérdense los empresarios que votaron ustedes por el gobierno de Piñera. Y estas son las consecuencias que tuvieron. El total desamparo. Y los trabajadores que votaron por el gobierno de Piñera, acuérdense de lo mismo. El total desamparo. Tuvieron que enfrentar la crisis con sus propios ahorros previsionales, que no les llegó ni uno. Y a aquellos que lograron cobrar algo, le puedo asegurar que ahora están en un sumario investigados por impuesto interno que le están pidiendo que devuelvan la plata. Con el famoso bonito de las 500 lucas, que además estaba mal diseñado. Entonces, la gente tiene mala memoria, pero ojalá se acuerde de estas cosas. Y por otro lado, que no permita que la tomen por imbéciles. Porque este gobierno eso es lo que ha tratado de hacer, tomarnos a todos por imbéciles. Muy bien, Cristian. Alfredo, te cedo la palabra. Fíjate, el tiempo va avanzando y la verdad es que es importante tu opinión también en este punto, Magallanes. Bueno, yo creo que Magallanes, digamos, no ha estado exento de todas las dificultades que se han vivido en el resto del país y en el mundo. En Magallanes quizás, como somos un espacio más chico, hemos sentido con mayor golpe o con un golpe más certero todas estas cuarentenas tan largas y todo este confinamiento, digamos, y obviamente el manejo de la cifra. Eh, yo creo que es un caso digno de investigación, digamos, por qué las cifras se mantenían tan altas en la región de Magallanes. Y eso será una investigación que ojalá los centros especializados puedan realizarla algún día para darnos alguna respuesta, porque las respuestas que se entregan hoy día no son concluyentes. Pero más allá, yo creo que también hemos tenido una suerte así de exhibición de los poderes, digamos, que imperan en la región. Por un lado, un poder formal que está dado por la figura del intendente, que es el representante del presidente de la República. Por otro lado, un poder, digamos, que representa o pueden representar los alcaldes, que la verdad de las cosas que yo creo que son muy importantes los gobiernos locales, pero representan solamente a los gobiernos locales, no a la región. O sea, no nos confundamos. A veces las propias autoridades hacen que la ciudadanía se confunda de los aspectos cívicos y después hablamos de que nuestra ciudadanía no sabe de educación cívica. Entonces, hay cosas que debiesen haber tenido más protagonismo los intendentes o la intendenta y menos protagonismo el alcalde. Pero yo no me voy a meter en ese ámbito, pero da la impresión, digamos, que el poder aquí está detrás del trono, no lo tiene el intendente o la intendenta que está de turno, porque han durado relativamente poco tiempo, sino que lo tiene una persona que parece que, cual emperador romano, en el circo de Roma, subía o bajaba el dedo, digamos, al intendente, ¿no? Algunos le bajó el dedo, bueno, y tuvieron que irse para la casa, y a otros le subió el dedo. Bueno, cada uno saque sus conclusiones. Pero yo no creo en esa suerte de comisariatos políticos, no me gustan particularmente. Quizás habrá gente que le gusta, o sea, cada autoridad en su ámbito, ¿m? Cada autoridad en su ámbito. Tampoco me gusta, sea el alcalde A, B o C, o el alcalde que venga el día de mañana, que supere, digamos, en las decisiones al intendente, porque el intendente es la persona en que uno confía, por estar nombrado por el presidente de la República, que tiene la labor ética primordial de cuidarnos a todos, digamos, independientemente de lo que pensemos, digamos.
en términos del bienestar de la comunidad, en términos de la seguridad de la comunidad y en términos, obviamente, de la seguridad sanitaria que se ha puesto a prueba también con esta pandemia. Entonces yo creo que ahí hay muchos temas que nos van a hacer reflexionar para el futuro, digamos, y ojalá vayan cambiando, y cada persona o cada pieza, cada autoridad en su lugar y no en el lugar que no le corresponde. Mira, mi reflexión tiene que ver precisamente con el tema del, eh, pensando en Magallanes, ¿cierto? Y el escenario que se ha generado a partir de lo que es el estallido social y la pandemia. Mi reflexión tiene que ver con el centralismo, con estas decisiones que se toman desde el nivel central y cómo afectan estas a Magallanes, de esta idea central, ¿cierto? De yo decido y entonces ustedes obedecen allá, y despreocupándome probablemente de cómo la realidad, que es distinta, ¿cierto?, a lo que está ocurriendo a nivel central, está afectando a nuestra población en nuestra comunidad magallánica. Y una muestra efectivamente de ese centralismo tiene que ver precisamente, que es una crítica profunda que yo hago, con el tránsito que han tenido todos nuestros intendentes. Fíjense que Cristian Mattenson, asumió el 11 de marzo del 2018, María Teresa Castañón el 11 de julio del 2018, don José Fernández Dubroc el 13 de febrero del 2018 y doña Jennifer Rojas el 22 de septiembre del 2019. O sea, tenemos un promedio de 5,6 meses, ¿cierto?, de duración de nuestros intendentes. Entonces, eso habla del poder de este centralismo, y una de las cosas que probablemente vamos a tener que convocar en función del análisis constitucional es erradicar eso y pensar efectivamente en una descentralización que le dé mucho mayor autonomía a nuestra región, a Magallanes. Un dato, fíjense que a propósito de lo que ocurrió en el aeropuerto con estas dos familias que quisieron viajar contaminadas, o contagiadas, perdón, con el virus. La información que circula en la prensa es una información que se viralizó, entonces se hace realidad a nivel nacional y esto sale en los informativos. Pero fíjense que buscando distintas fuentes, la primera familia que llega al aeropuerto, y esto creo que es necesario y es justicia, ¿cierto?, decirlo, se entera entonces en el aeropuerto, le llega la notificación de que están contaminados y son ellos mismos los que activan, ¿cierto?, esta metodología, se acercan entonces a la empresa y explican la situación. Se aplica la metodología que para este caso está asociada al tema del COVID, ¿cierto? Y la segunda familia es la que viene en tránsito hacia el aeropuerto, en el colectivo, en el taxi, y se entera de que está contagiada. La decisión que toma es de darle continuidad a su viaje al aeropuerto. Probablemente ahí está la falla. Yo no soy reserva moral de nada, por lo tanto no voy a decir si eso es bueno o es malo. La responsabilidad individual está vista, que está trastocada, la gente sencillamente no hace caso, pero bueno, el autocuidado no funciona, tiene que haber mayor intervención, y eso es lo que ocurre. Pero, a propósito de este análisis que estoy haciendo, que tiene que ver con el centralismo y la nominación de los intendentes, fíjense que me llama la atención que los noticieros, la cuña periodística que se toma no es de nuestra actual intendenta, doña Jennifer Rojas, sino que es de nuestro alcalde, don Claudio Raonich. Entonces, existe ahí una dificultad que tiene que ver precisamente con estas cosas que hemos ido cruzando en el análisis y que probablemente la gente entiende desde sus casas, ¿cierto?, qué es lo que está sucediendo en nuestra comunidad. Nuevamente en este escenario, muchachos, nos queda poco tiempo para este segundo bloque. Vuelvo a entregarte la palabra, Cristian, para un poco cerrar con lo positivo y lo negativo, pensando en Magallanes. Sí, mira, respecto a lo que dijiste, igual pastel era tus pasteles, y el tema es el siguiente, el que está a cargo de la seguridad pública, ¿cierto? Y del tema del control de extranjería y todas esas cosas, es el intendente, entonces el alcalde no tiene que opinar sobre esas materias. El periodista también le pregunta al alcalde, parte del espectáculo y la farándula, parte también de ignorancia. Si el periodismo empieza a desinformar a la ciudadanía, vamos a tener un problema. Pero resulta que el ente competente para dar información real es el ejecutivo, que es el intendente, no la administración local, que nada tiene que ver sobre el control de la pandemia.
El control de la pandemia no está en manos de los alcaldes, está en manos del Ejecutivo. Y el Ejecutivo tiene sus agentes, y sus agentes son los intendentes. La intendente es la que debe haber dado la entrevista, la intendente es la que tiene que tomar las medidas o anunciar las medidas, ¿cierto? Y no el alcalde. Ahora, este juego de darle tribuna al alcalde tiene que ver básicamente con la forma que tiene Raoni de aprovechar cada espacio para mantener un tema de campaña. Entonces, si él, todo lo bueno, todo lo bonito, todo lo lindo, él está en la foto y en la selfie, pero todo lo malo, todo lo complicado, él se esconde. Si no, o sea, ahora tenemos noticias de él en el tiempo de pandemia, ¿cierto? Cuando él viene a resolver el tema que estaba pasando en el aeropuerto. También lo vimos, ¿cierto? Cuando resolvió el tema curioso, ¿eh? de, de, de los restaurantes que empezaban a funcionar. Y eso forzó un poco a que la ciudad se abra, ¿cierto? Y que terminemos con la cuarentena. Pero aquí hay un tema, o sea, mira, la pregunta es cuál es la responsabilidad de la gente que está a cargo de ciertas funciones. Porque por menos afán electoral, no le importa sacrificar la salud de la población. Estas cuestiones, como dijo Alfredo, ojalá en el tiempo se logren investigar, ¿cierto? ¿Por qué Punta Arenas mantuvo, o Magallanes en general, mantuvo tasas tan altas de contagio? Porque por otro lado nos enteramos siempre de estas cosas, del carrete, de la fiesta, de la familia que se iba de vacaciones, pero nunca tenemos noticias, por ejemplo, de cuántos contagiados había en una empresa, o si esa empresa se cerraron, o se le hicieron sumario, o si los gerentes están sancionados, ¿cierto? Como estas multas millonarias que se aplican y se ve que con las que se amenaza a la población. Entonces yo creo que aquí la ley pareja tiene que ser para todo, y hay cuestiones que están un poco bien para la chacra, honestamente. Pero dejando de lado, yo creo que parte del centralismo en algunas cosas va a tener que seguir operando, en otras no, pero aquí el arrogarse facultades que no tiene el alcalde, me parece que es de todas formas un oportunismo político que hay que exponerlo. O sea, no puede ser. El alcalde no es quien está a cargo de la seguridad, ¿ah? De la seguridad, del tema sanitario, no es su responsabilidad. Para eso tenemos al intendente. El alcalde podrá colaborar, pero siempre se va a subordinar a la decisión de coordinación de la intendencia. No es al revés la cosa. Ahí parece que hay una dificultad, ¿cierto? Ahí está lo complejo quizás del panorama. Somos socios en las ganancias y en las pérdidas. Deseo enseguida la palabra, Alfredo. Somos socios en las ganancias y en las pérdidas, y pareciera que para las pérdidas, no, a propósito de la contability, a propósito de las cuentas públicas de las que tú señalabas, Alfredo, solamente vamos a hablar de ganancias, ¿cierto? Y no de pérdidas. Quiero hacer una mención, antes de cederte la palabra, Alfredo, porque si hay una persona que ha dado la cara en materia de pandemia a nivel nacional, y no ha necesitado, perdón, de ninguna cadena nacional, y que siempre en las pérdidas ha tenido y en las derrotas que hemos tenido con respecto a la pandemia ha tenido que dar la cara, es la subsecretaria Daza. ¿Ya? Me saco el sombrero con esa mujer, porque sin perjuicio de que sea mujer y que las mujeres normalmente son valientes, ¿cierto? Más que nosotros. Fíjate que creo que es meritorio lo que ella ha hecho, porque efectivamente no ha necesitado de cadena nacional, sino que simplemente lo que ha hecho es dar la cara en los momentos más críticos con respecto a la pandemia. Alfredo. Sí, bueno, qué bueno el pase que tú me haces, porque hay algo que es muy importante. Yo creo que tenemos que reconocer, a la luz de lo que pasó el año 2020 y la situación actual, el gran rol que representan las mujeres. La mujer mamá, la mujer hermana, la mujer profesional, la mujer hija, porque las mujeres han tenido en este tiempo de pandemia que desdoblarse desde sus casas, desde sus hogares, para trabajar, muchas de ellas para llevar el sustento a su familia, porque son mujeres que viven solas, o simplemente, digamos, tener que llevar todo lo que son la administración, las riendas de la casa, digamos, los niños en el colegio, a través de clases online, a veces en espacios reducidos, digamos, y al mismo tiempo trabajar desde sus propios hogares. Entonces yo creo un gran reconocimiento también a las mujeres que trabajan en salud, en general a todo el personal de salud, pero en especial a las mujeres,
las enfermeras, las TENS, que yo creo que han cumplido una labor extraordinaria, y también, volviendo al análisis, yo creo que justamente la sobriedad de la subsecretaria a mí me impresiona. Igual, obviamente, nadie es perfecto, cometió sus errores. Al principio, cuando dijo que podíamos ir a tomar un café, bueno, pero la verdad que eso a la luz de todo el balance general es bastante nimio, ¿no? Pero yo creo que también ella ha sido bastante sobria y creo que quizás ese tipo de servidores públicos, no tan enfocados en el exitismo, en el logro, en farandulizar, digamos, todo, desde la llegada del ventilador hasta la llegada de las vacunas, sino que más preocupados del bienestar de la gente, que eso es lo que nos hace falta, digamos, entre medio de las cajas. independientemente del pensamiento que tenga cada persona. Así que me sumo también a ese saludo y ojalá tengamos muchas más mujeres en temas de funciones públicas, digamos, porque no es que aquí uno esté lisonjeando en términos, digamos, gratuitos, pero la verdad de las cosas es que hay muchas mujeres que le han hecho muy bien a este país y obviamente tenemos muchas personas que tienen tremendas funciones, la presidenta del colegio médico, la subsecretaria, digamos, que tú nombrabas, y otras personas más que han tenido un notable desarrollo, digamos, y hay que reconocer eso en los tiempos que vivimos hoy día. Sí, a propósito de reconocimiento, muchachos, creo que igual, evidentemente, más allá del análisis que alguna gente, algunas personas que observan y ven nuestro programa pueden pensar que solamente son críticas, pero no, esto es análisis, ¿ah? Nosotros no transmitimos información que no sea información que sea verificable y que esté ahí a disposición de la gente en las redes, en distintas partes, ¿ya? Fíjese que buscando lo positivo que puede haber a este fenómeno fundamentalmente de la pandemia, tengo la sensación que la vacuna es el principal elemento esperanzador para este 2021. Creo que efectivamente desde desde el punto de vista científico está comprobada su efectividad. Se va a cruzar, ¿cierto?, la masificación de la vacuna con lo que ocurre entonces a contar de marzo o de abril, con respecto al inicio del invierno en nuestro país, o del otoño por lo menos, y, y tendremos que esperar, perdón, qué es lo que ocurre entonces a partir del segundo semestre, cuando ya se masifique, ¿cierto?, la vacuna en 15, 14, 15 millones de personas, para que efectivamente podamos ver el resultado que esto tenga, porque si no llegamos a ese número, evidentemente tampoco nunca vamos a saber si la vacuna es o no eficiente en nuestra población. Entonces, rescatar desde lo positivo aquello, muchachos, nos queda poco tiempo, un minutito, Cristiano, un minutito, Alfredo, para que nos podamos despedir, amigos. Sí, bueno, hay cosas que indudablemente, a pesar de que llegue la vacuna, ya cambiaron y quedaron para quedarse. Esos cambios quedaron para quedarse. Lo hemos conversado, ¿cierto? La forma como el turismo va a tener que reinventarse, la forma como los restaurantes, la gastronomía va a tener que reinventarse, ¿cierto? Como también la venta en los comercios va a proliferar el canal por internet, los medios de pago, ¿cierto? La eliminación de los trámites en los servicios públicos, la amigabilidad, la ventanilla única, ¿cierto? También para muchos trámites en servicio público. Esas cosas llegaron para quedarse. El Estado va a tener que hacer un tremendo esfuerzo para simplificar sus trámites. No puede ser que en algún servicio tú te metas, ¿cierto? Y te aparezcan 42 opciones. Si de hecho para pedir el permiso, te aparecen el permiso de la comisaría electoral, te aparecen 17 o 18 tipos de permisos distintos. Tiene que haber una ventanilla única y el seleccionador te dirá qué permiso es el que te toca, pero no que tú andes buscando como los locos, ¿sí? El sistema tiene que ser más inteligente, con mejores controles. Por lo tanto, hay cosas que llegaron para quedarse. Yo creo que ahí van a estar las grandes mejoras en la academia también. Nos queda un minutito, Alfredo, por favor. Mira, yo quisiera simplemente entregar un mensaje de esperanza. Creo que este año tendría que ser mejor. No tengo ninguna capacidad para hacer predicciones, digamos, porque está lleno de pitonizos y personas que sigan a la predicción, digamos, bueno, cada uno que elija el que más le guste. Pero la verdad las cosas que creo que tiene que ser un año mejor, más lleno de esperanza en lo personal y también en lo institucional.
Yo creo que vienen grandes cambios en Chile. Yo creo que las personas van a tener que comprometerse en elegir a las personas que quieren que los representen, digamos. Aquí ya no se trata de mirar de la vitrina o sentarse en el balcón, digamos, y esperar que las cosas sucedan y después criticar. Digamos, tenemos que comprometernos, si no hay otras personas que van a tomar las decisiones por nosotros. Entonces, yo llamo a que sea un año de compromiso para que tratemos de construir un mejor bienestar en nuestro país y en nuestra región. Muy bien, muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Alfredo. Esto lo he dicho en algún momento, se nos fue el tiempo, ha sido un privilegio para mí contar con su amistad, ¿cierto? Y contar con el desempeño y el desarrollo profesional para lo que ha sido este año y un poquito más de programa de análisis. ¿Me Este permites escenario algo? social, claro, sí, pues, Primero, nos queda, no tenemos tiempo, pero... un reconocimiento para ti por lo perseverante que has sido para dirigir este programa. No, yo les agradezco a ustedes el espacio y el tiempo que ocupan, ¿cierto? También para dedicarle a nuestra gente a escuchar nuestras reflexiones. Este es un pequeñito grano, un pequeñísimo aporte a la reflexión que probablemente tiene que ver en las distintas casas, principalmente de nuestra comunidad magallánica. Un abrazo a todos. Este es un año distinto. Pienso mucho en la gente que está sin empleo, pienso mucho en la gente que está agobiada por la banca y vaya un abrazo fraterno para ellos. Este tiene que ser un año distinto, y hay que decretarlo. Muchachos, que tengamos todos un feliz 2021. Este es Escenario Social. Ayúdenme, por favor, a cerrar este telón de este programa que cierra probablemente lo que fue el año 2020. Un abrazo fraterno para toda nuestra gente. Un abrazo, nos vemos. Gracias también, y me sumo a lo, Alfredo, que tú has conducido hábilmente este programa, que cuesta, sobre todo a los dos que nos gusta hablar mucho con Alfredo, tratar de arbitrar ciertos los tiempos. Gracias, un abrazo.